Somos lo que comemos, decían los clásicos. El mundo ha cambiado y hay cosas que, pese a su inveterada experiencia, son revisadas. Otras parece que no. Resulta bastante evidente que cuando se habla de decrecimiento, un ejemplo claro y poco cuestionable es el consumo de carne. El norte rico tiene que consumir menos carne para que el sur, necesitado de esas proteínas, pueda alimentarse un poco mejor. Lo que no es absolutamente asumible por el único planeta Tierra que tenemos y la mitad ya ha sido devastado, es que estos países del sur emergentes consuman igual que los países del norte sin que la Tierra se resiente. Eso nos obliga a entender que el problema no es de un solo país, que el problema es global, que el problema es mundial y que sin una conciencia diferente no podemos solventarlo. Hay problemas controvertidos, uno de ellos sin duda tiene que ver con la caza y es lo que queremos discutir hoy aquí en la tuerca. Decía Nicholas Stern, que trabajó en el Banco Mundial, que ser carnívoro será en el futuro tan inaceptable como es hoy conducir borracho. Hay gente que critica la caza, pero critica también que comamos carne. ¿Tenemos una conciencia ecológica real o solamente nos escandalizamos para sentirnos mejores personas? En la tuerca hoy, sin ningún tipo de cortapisas, vamos a discutir todos estos ángulos. Vamos a ello. En España hay más de 850.000 personas con licencia para cazar, según los datos de la Real Federación Española de Caza. Es una forma de vida que se suele transmitir de padres a hijos y que genera importantes cantidades de dinero cada año en el país. La caza mayor supone 303 millones de euros anuales, la menor 741. Con las armas y la munición se generan 162 millones de euros. En perros de caza se gastan 408. En el arrendamiento de las 35 millones de hectáreas que se usan para esta actividad, 525. En restauración y hostelería, 142. En transporte, 216 y con las licencias, seguros médicos, energía y veterinarios, obtenemos un total de 3.635 millones de euros cada año derivados de la actividad cinegética. Numerosas organizaciones ecologistas, sin embargo, ponen en entredicho la caza deportiva. Argumentan que matar no puede ser un deporte, que supone un grave deterioro del medio, que provoca la extinción de especies y la contaminación de espacios naturales y que además es un problema de ética. Hoy, en Enclave Tuerca, hablamos sobre la caza y sobre el impacto de esta y del negocio de la carne. Para discutir de este controvertido asunto tenemos hoy una mesa de lujo. Tenemos a Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción y uno de los expertos mundiales sobre el tema. Theo. Mundiales, que me lo han dicho. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Está con nosotros también Ignacio López Gil, gestor cinegético. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por asumir el reto. Alejandro Sánchez, de ECO. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y Alessandro Zar, activista de la plataforma La Tortura no es cultura. Me gustaría pediros un minuto para contestar a esta pregunta. ¿La caza es cultura? Empezamos contigo, Theo. A ver, primero habría que decir la caza tiene dos vertientes, la ambiental y la ética. Ambientalmente la caza es una actividad impactante, según con qué modalidades, en qué periodos, el impacto es mayor o menor, y éticamente rechazable. Desde luego, en el momento que una actividad como la caza incluye el disfrutar matando, que esa es la base de la caza, aunque luego haya otros muchos elementos, pues tenemos que rechazar la idea de que la caza pueda ser cultura, de que la caza desde luego sea necesaria para la conservación del medio ambiente, eso es algo que se ha demostrado ya bastante claramente, y la caza hoy en día es una actividad que se va a convertir en residual. El número de cazadores desciende constantemente y el rechazo social hacia la caza va aumentando. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, no sé si empezar respondiendo ya a Theo. Sobre el tema de si es cultural o no, yo no sé en qué ámbito se puede decir en sentido positivo o negativo. Cultural hay muchas cosas. A los seres humanos nos distingue del resto de seres vivos la cultura, que es lo que tenemos, es nuestra forma de transformar el medio. Y la caza, en los últimos 3 millones de años que lleva el Homo sapiens sobre la Tierra, pues bueno, ha estado presente. En una primera instancia para subsistir y posteriormente con su carácter ritual. Y actualmente en una sociedad de consumo, del ocio, pues en su ámbito lúdico, deportivo.
Decir que la caza impacta en el medio, bueno, yo creo que toda actividad humana impacta en el medio, y precisamente la caza, de las actividades que hace el ser humano, agricultura, ganadería, industria, sector servicios, es la única cuyo objetivo esencial es la preservación del medio. Porque si no se preserva el medio no hay animales, y si no hay animales no hay especies cazables. Gracias. Alejandro. Bueno, efectivamente la caza existe desde que el hombre es hombre, ¿no? El problema es cuando llegamos a un conflicto en los tiempos actuales entre lo que es una actividad lúdica y recreativa, como bien ha dicho Ignacio, y lo que es la ética de las personas, ¿no? Y fundamentalmente en este sentido, pues claro, como una cosa heredada, también la guerra es parte de la cultura humana, ¿no? Y sin embargo, pues intentamos hacerla desaparecer, ¿no? En este sentido, efectivamente, como ha dicho Teo, la caza es una actividad que éticamente es muy cuestionable hoy en día y que habría que intentar, de alguna manera, ir limitando y reduciendo sus consecuencias poco a poco, ¿no? Alessandro. En un minuto. En un minuto y ya empezamos el debate. La caza es cultura, es tradición, pero son culturas y tradiciones que tienen que quedar totalmente en el pasado. Hoy en día, éticamente, no es defendible bajo ningún punto de vista. No es cierto que sirva, que sea indispensable para la conservación del medio ambiente. Y referente a lo que acabamos de escuchar, en España hay más de 850.000 licencias de caza, por lo tanto hay más de 850.000 personas que ven perfectamente normal tener en su casa una o más armas. Quisiera recordar que en 2003 toda la ofensiva internacional para destruir a Irak fueron 270.000 efectivos. Entonces, en este momento tenemos un armamento 3 veces superior en manos de personas que en muchos casos se han demostrado ser inestables psicológica y emocionalmente. ¿Tú crees, Alessandro, que los 850.000 licencias están en manos de personas inestables? Probablemente. No sé cifras, no tengo cifras, pero... ¿Intuyes? A cada rato tenemos ejemplos y hay un oscurantismo total de los medios de comunicación sobre los heridos incluso de los cazadores. Ya ni hablemos de la caza no selectiva que se hace, porque el cazador cuando sale a disparar, si en algunas ocasiones pilla a un compañero o a un ser humano o a un niño o al abuelo que estaba recogiendo setas, porque ¿dónde está la garantía de que cuando van a dispararle a un lobo sea el jefe de la manada, el individuo viejo, o sea la loba preñada, o sea uno de los cachorros? Son como dos problemas. Ignacio, seguro que quieres intervenir. Bueno, tiene muchos flecos el debate. Si nos vamos al tema de las armas, lo vamos a complicar más. Yo me ceñiría un poco al tema de la caza en sí, pero bueno, si queréis debatir sobre el tema de las armas... La verdad es que lo que queremos es un tema que no se suele hablar. Yo entonces, sobre el tema de las armas ya sabéis nuestra propia cultura, sobre el tema de las armas, muy distante de la cultura, por ejemplo, norteamericana, pero he de deciros que países tampoco sospechosos de nada, como los países nórdicos, Suiza, Canadá, hay muchas más armas por habitantes que en España, incluso en algunos de esos países más armas que en Estados Unidos, y no creo que salgan todos los días en las noticias. El arma es un instrumento como un cuchillo jamonero que tenemos todos en la cocina, y que una vez fue noticia porque una señora desequilibrada, creo que era doctora del clínico, lo sacó y se cargó a 3 o 4 tíos. Quiero decir que, hombre, el arma en sí, aquí hay alguien que utiliza el arma. En segundo lugar, lo que dices de que el cazador dispara a un ser humano, a un compañero, bueno, espero que los compañeros del cazador sean seres humanos, y bueno, efectivamente, decir que hay accidentes es real, porque en cualquier actividad humana pues la perfección y la seguridad total no existe, desde luego, y desde todas las asociaciones de cazadores pues se hace mucho hincapié desde la administración. Hoy en día ya se necesitan prendas reflectantes, como se lleva haciendo mucho tiempo en Estados Unidos o en Canadá, y la seguridad es lo más importante. Lo primero que te enseña tu padre, tu abuelo o la persona que te lleva la primera vez al campo es que la única regla importante es que se dispara solo a la pieza objeto de la caza, solo cuando se esté absolutamente seguro, no al tarameo de
un arbusto, no a una sombra, no a una sospecha. La seguridad es lo primero. Aún así, hay que matizar. Es decir, yo no dudo de que se preste atención a la seguridad, pero los datos dicen que en nuestro país mueren por accidentes de caza entre 30 y 32 personas al año. No se dan los datos de accidentes, la mayoría de los accidentes de caza no son mortales, son accidentes más o menos leves, sobre todo si es en caza menor, con los perdigones. Pero es que claro, si vamos a los centros de recuperación, vemos que hay un montón de especies protegidas con disparos, con perdigones, con balas, porque los cazadores, lamentablemente, no todos, posiblemente los haya, pero no todos tienen la suficiente formación para saber que el animal que se pone delante es una especie cinegética o no lo es. Y en muchas ocasiones se dispara al matojo cuando se mueve sin estar seguro si lo que hay detrás es un lince o es un jabalí. Y los datos de mortalidad del lince lo demuestran. Y los datos de personas que van paseando por el campo con bicicleta, recogiendo setas, viendo los pajaritos y que oyen pasar los perdigones por encima del camino, a pesar de estar prohibido, porque es una zona de seguridad desde la cual y sobre la cual no se puede disparar. Esto es frecuente, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado ir por el campo y estar oyendo los disparos muy cerquita. Entonces, ¿hay medidas de seguridad que se están tomando? Sí, pero son claramente insuficientes. Y hay que tener en cuenta que el campo no es solo de los cazadores. Hay otros muchos usuarios que también disfrutan del campo. Y por lo tanto, la caza en muchos momentos está intentando ahora limitar ese uso. Que en parques nacionales, como pasa actualmente, se cierren caminos durante varios días a la semana para que se pueda cazar, es un auténtico disparate. Básicamente yo creo que ahí es donde está el conflicto real de la caza, ¿no? O sea, la caza entra en conflicto con otra serie de actividades humanas, económicas también, de recreo, etcétera, y en lugar de los cazadores autolimitarse e intentar respetar la normativa, etcétera, pues vemos continuamente cómo se ejerce un abuso, digamos, hacia el resto de yo creo que este es el tema fundamental. El conflicto fundamental de la caza es cuando, o sea, que viene heredado, digamos, del pasado. Es una actividad, como hemos dicho, muy arraigada en el mundo rural y como que para el cazador el campo es suyo, ¿no? Y entonces a partir de ahí surgen infinidad de conflictos, no solamente con los paseantes, etcétera, sino también con los agricultores, también con los ganaderos, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros echamos de menos que el colectivo cinegético hiciera un poco de enmienda, o sea, a sí mismo, reconociera realmente los errores que se cometen, reconociera que hay un sector del colectivo que infringe sistemáticamente la normativa y que eso debería ser perseguido por las propias federaciones de caza, por los propios clubes de cazadores. Eso sería lo primero, eso sería lo primero, ¿no? O sea, erradicar todas las prácticas ilegales, irregulares de caza, los abusos que se cometen y a partir de ahí, pues sentarnos a hablar, a ver de cómo se puede ordenar la actividad de una manera normal y que ¿Tú no estarías por el abolicionismo de la caza? Yo creo que el abolicionismo de la caza es imposible a corto plazo, ¿no? Crearíamos muchos más problemas a corto plazo de los que crean. Pero hay una serie de cuestiones... Hay una reflexión de que la caza ayuda, por supuesto, hay reflexión dentro de los cazadores de que la caza ayuda a la reconstrucción también del hábitat, igual bueno, que yo no luego lo hablaremos. Yo no estoy de acuerdo con que sea una herramienta de gestión, pero sí que es un elemento del mundo rural al cual no se le puede hacer desaparecer de un día para otro. Es una cosa que es elemental, ¿no? Como ha dicho antes Alessandro, pues hombre, hay alternativas, o sea, no todo tiene por qué pasar por pegarle tiros a los animales, ¿no? Hay muchas alternativas para la gestión del medio natural, pero es verdad que es una actividad muy arraigada y que no se puede hacer desaparecer de un día para otro. Ahora bien, sí que se puede ordenar y los cazadores deberían colaborar en su ordenamiento. Este es un tema fundamental, porque uno de los conflictos principales que existen es porque los cazadores, empezando por las federaciones de caza, se encastillan en defender actividades que son totalmente, no sé cómo decirlo,
ilegales, vamos, o sea, ilegales incluso que son contrarias. Se empeñan en defender prácticas que unas son ilegales, otras son insostenibles, se empeñan en defender el silvestrismo, en defender la utilización todavía del plomo, se empeñan en defender los reclamos, los vallados cinegéticos. Es decir, es cierto que no hay alguna excepción, pero en general las organizaciones del sector cinegético no son muy proclives a la conservación. Eso es. En realidad realmente son lo contrario, y últimamente, por ejemplo, se dedican más a atacar a los que sí estamos intentando defender el medio ambiente. Y aquí hay una diferencia muy importante. El cazador está para desarrollar una actividad, una afición, vamos a llamarle afición, que es cazar. Las organizaciones ecologistas estamos para defender el medio ambiente, que es para todos. La caza era un factor, o fue un factor de conservación importante durante unos años. Efectivamente, siempre ha sido mucho mejor, ha sido menos impactante tener un cotocaza que tener un polígono industrial o tener una urbanización encima. Pero es que hoy en día, con el proceso de intensificación y de artificialización de la caza, esto se ha perdido. Es que hoy en día la caza cada vez es más artificial, cada vez es más de lata o de bote. Sigue quedando afortunadamente todavía la otra caza, la caza del hombre que sale de su pueblo con el perro y que se pasa el día paseando y tal, sí, pero se está cada vez más artificializando. Y ejemplos como la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, es un ejemplo no de una ley que defiende la caza, es que defiende el peor modelo posible de la caza. Nacio. Bueno, queridos, hay para todos, pero vamos a empezar por el principio. Yo creo que le estáis exigiendo a la caza de repente, como éticamente la habéis condenado, luego hablamos de dónde pones en algún sitio, a qué éticas estamos apelando. Recordad que en el siglo XIX nuestro querido amigo Nietzsche mató a Dios y sin Dios la ética empieza a convertirse en un espectro peligroso. Pero bueno, la caza éticamente es condenable según vuestra postura. Vamos a aceptar el tema. ¿Tú eso lo aceptarías? Yo desde luego no, pero acepto y estoy encantado de vivir en una sociedad donde haya gente que lo considere que éticamente reprobable, como tantas otras cosas. Repito, estamos en una sociedad, en un todo, donde se hacen tantas cosas reprobables, en un mundo donde hay 6.000 millones de personas y donde mueren cada segundo no sé cuántos niños. Hablar a veces de estas cosas, a mí me parece un poco, con estos términos tan fuertes sobre el carácter antiético, poco ético de la actividad cinegética, un poco preocupante, sobre todo cuando es por el total desconocimiento del mismo, no solo en España, sino en el resto de países donde la actividad cinegética, repito, países nórdicos. Canadá es natural, sostenible, económicamente beneficiosa para el medio, nadie la pone en duda y son países que se utilizan como modelo en cualquier debate de cualquier cosa. En el tema de la caza, desde luego esas cosas no valen. Cambiamos las reglas del juego y entonces en el tema de la caza es todo condenable. Hombre, no le vamos a exigir a cada cazador que sea la mejor de las personas del mundo, porque yo conozco a muchos cazadores que son unos impresentables, pero conozco a muchos aficionados al fútbol que son unos impresentables, afiliados de partidos políticos que son unos impresentables. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Queréis convertir al mundo de la caza, que es un mundo heterogéneo, que representa a la sociedad y sobre todo al ámbito rural? Desde luego, el ámbito rural es aquí el kit de la cuestión. Bueno, muchos cazadores no son rurales, muchos cazadores son urbanitas, tan urbanitas como... Muy pocos en términos cuantitativos, es decir... Cada vez más. No tampoco. Sí, porque lo que pasa es que en el campo, esta horrible crisis que hemos sufrido, pues se ha llevado que muchos paisanos, mucha gente, muchos pensionistas, además de que las administraciones han multiplicado por 2 o por 3 las tasas para sacarse las licencias de caza, hay mucha gente que ha dejado de sacarse la licencia de caza, muchísima gente, y esa gente sigue realizando pues su actividad porque es gente que no tiene otra forma de vida, es gente que ya está retirada después de 30 o 40 años de estar trabajando a destajo, y es gente que su entretenimiento en las pequeñas pedanías donde a veces no hay ni bares es la actividad cinegética. Entonces, quiero decir, nos estáis como perdonando la vida y yo eso no lo acepto. Si hablamos de temas serios y de valores y de principios, hablemos, pero estáis simplemente diciendo que como nos condenáis moralmente, dejémoslo estar, ¿sabes? Porque no nos lo podemos cargar ahora, pero, como decía antes Alejandro, en el futuro ganaremos. Bueno, eso estará por ver y a ver dónde y en qué parámetros. Yo lo que sí os digo es que, desde luego, la administración y las distintas administraciones autonómicas hacen una caza
que son los funcionarios los que cazan en parques nacionales como Cabañeros, en parques naturales como este que tenemos al lado, donde vive el jefe del Estado, donde se hace caza que pagamos los españoles, todos los ciudadanos, con nuestros impuestos, para que unos funcionarios maten, ¿sabes?, sin tener ningún tipo de control, y eso no se ve en ningún país, no se ve en ningún país. Eso es una broma y eso para mí es impresentable. A ver, la diferencia es entre un cazador que en su tiempo libre, como pura afición, va y mata animales, el animal que pasa por delante, dentro de las especies cinegéticas normalmente, déjame terminar, dentro de las especies cinegéticas normalmente, luego hay muchos casos que lamentablemente no, y tú y yo podemos ver las estadísticas de especies protegidas disparadas durante cacerías, pero luego está el control de poblaciones. Y el control de poblaciones, que en muchos casos es necesario porque la propia actividad cinegética ha fomentado ciertas especies, como por ejemplo los ciervos, que es una especie cinegética, y luego hay que controlarlo, hay que matar las hembras para equilibrar la población, ese control se tiene que hacer con criterio técnico, lo tiene que hacer personal especializado, y lo que no puede hacerlo es cualquier cazador que como afición salga a cazar. Espera, déjame, bien. Esto es un apunte sobre lo que decías, ¿no? Creo que es diferente. Pero, efectivamente, cuando hablamos de caza estamos hablando o de la parte ética o de la parte ambiental. No tenemos problema en hablar solo de la parte ambiental, porque en la parte ambiental hay muchísimos elementos de la caza que se ha impuesto actualmente en nuestro país que son totalmente rechazables. No todos, pero hay muchos de ellos. Si nos olvidásemos de ese pequeño pero principal elemento de que se mata por diversión, si nos olvidamos de eso por un momento dado y hablamos solo de los impactos, es que nuestro país necesitaría dar un giro total en cuanto a la regulación cinegética, porque se está avanzando en una dirección totalmente contraria a hacer factible esa convivencia entre la caza, otros usos y la defensa del medio ambiente. Déjame plantearos, si quieres, déjame plantearos una cuestión para clarificar. Hay países en donde la gente mata monos. Puede matar un gorila, chimpancé, y eso estremece, ¿no? Ver que alguien dispara una gorila hembra que va con sus crías estremece. Y el argumento es un argumento similar al que utilizamos aquí para pegarle un tiro a un animal, a un jabalí o cualquier otro animal. La pregunta que mucha gente se hace es ¿en qué medida matar por diversión es un límite que pertenece evidentemente a la historia, pero que tiene que ser superado igual que hemos superado otras cosas? ¿O no es superable? Es decir, Ignacio, la discusión, pero quiero preguntároslo porque es verdad que estamos hablando de 1 millón de personas que cazan y no son gente loca, ni son gente desequilibrada, ni son gente, es decir, que son gente, yo creo que una amplia mayoría son gente normal, pero que hacen eso, igual que otras gentes también consideran normal barbaridades que hoy en día no toleraríamos, como que cuando yo era más pequeñito los niños boxeaban. Claro. Y parecía que era una cosa normal, y te llevaban a boxear y te partían la boca y decías, pero eso es una locura, pero no, era normal. Hoy eso nos escandalizaría. Quizá es verdad que una reflexión al respecto nos podría llevar, quizá no ahora, pero sí en un breve plazo de tiempo, a decir, hombre, matar a un animal por divertirte no parece muy sensato, pero ahora nos va a llevar a otros elementos que quiero preguntaros. Pero sí que quería, Alessandro, que has hablado poco, esa pregunta, ¿no? Y preguntaros a los dos, ¿se puede considerar una diversión matar a un animal? Es que hay una cosa, fíjense, yo no estoy por la abolición de la caza, estoy por la abolición de la violencia. Y la caza es violencia. O sea, el hecho que una persona, que un individuo, llámese cazador, se sienta en el derecho de arrebatarle la vida a un ser viviente que va a sufrir, porque yo creo que no hay ningún cazador que pueda decirme que ese animal no sufre. Que ese animal no quiere seguir viviendo. Porque entonces, a menudo son heridos, ¿no? No es verdad que hay un tiro limpio que mata a un animal, ¿no? Sino pero de todas maneras, ¿no? Que muera, el animal quiere seguir viviendo. Igual que, o sea, el animal es un ser sintiente, igual que fuera un pez, porque la pesca también está en la misma línea, o sea, son animales sintientes, son seres sintientes, que sufren igual que podemos sufrir nosotros, que nosotros no podamos sentir ese dolor ya sería una falta de empatía, pero el hecho de arrebatarle la vida a un animal es un acto de violencia. Ahora, ¿qué es lo grave de la actividad cinegética? Que le enseñamos desde niños
a los ciudadanos, que van a ser los ciudadanos del mañana, que hay una justificación para un acto de violencia. ¿Cómo lo ponemos ahí? O sea, podemos hablar horas, un río de palabras, sobre el tema de la conservación, de usar las balines de acero en lugar de plomo, porque lo de plomo contamina y lo de acero no. Pero la bala que entra dentro del cuerpo del animal y lo mata, le quita la vida. Y ahí no hay ningún cazador que me pueda decir, defender que eso no es así. Aquí en España no se ha estudiado tanto el tema, pero hay ciertos psicólogos, yo no soy psicólogo y probablemente los televidentes puedan decir que yo no tengo autoridad para sacar este tema. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Agar-Sara. Agar-Sara es el síndrome que se basa en Abraham, que tenía su esposa, que era Sara, que era estéril, supuestamente. Él pensaba que era estéril, a lo mejor el estéril era él. Y entonces él procreó con una concubina que era Agar. Ese es un síndrome que se establece por el hecho de que hay personas que no pueden tener ternura y amor y con la misma persona con la cual pueden tener sexo salvaje. Entonces, el cazador constantemente dice que él ama a su medio, que él ama a los animales, que él hace lo posible para su preservación, pero la cumbre de todo esto es matarlos. Entonces, ahí estamos en un tema que vemos claramente en la persona que tiene cierto tipo de poder, que tiene la madre de sus hijos en la casa, a la cual respeta y ama, y a la prostituta a la cual le paga y puede despreciar para tener otro tipo de relaciones. Ignacio. Voy a responderos uno por uno y luego os voy a hacer una propuesta. Y te pido disculpas, hemos invitado a más gente que defendiera, pero no hemos tenido la oportunidad de que vinieran. Estás un poco solo defendiendo la postura, pero también te damos tiempo para que tengas la posibilidad de expresar. No pasa nada. El tema del número cuantitativo, si somos muchos cazadores, pocos, qué es exigible, cuáles son los que cometen actos ilegales, pues yo creo que como en cualquier otro ámbito o sector, una parte importante de la población pues tiene un cierto desprecio por la ley y por la norma. Y eso es evidente en cualquier ámbito. Y en la caza, lógicamente, pues no es un elemento aislado. El 1% de 850.000 pues son 8.500. 8.500 tíos armados cometiendo ilegalidades, pues las estadísticas las inflan. Pero, lógicamente, no le puedes pedir peras al olmo. La sociedad en la que vivimos es... La persona que lleva una escopeta habría que pedirle peras al olmo. Es que no es lo mismo. Ah, pero porque lleva una escopeta, es decir, Hombre, si claro. conduce un autobús y van 200 personas... También. Bien, También. bien. Vale, eso es importante. Es que hay unas exigencias luego muy está, importantes a las personas que conducen Alejandro, autobuses. luego está el Sabes que tema del... las leyes de caza, según el SEPRONA, son las que más incumplimiento de la normativa tienen. Bueno, luego hablamos del SEPRONA, hablamos de la autoridad que va de la mano de vosotros y voy a decir yo un par de cosas de la autoridad competente. Vale. Vamos a hablar del eufemismo, de los neolenguajes, que es lo que más nos gusta hoy en día en el mundo posmoderno. A mí no, ¿eh? No. No, pero Theo Verhoeven, le hablo yo de la herramienta de gestión de lo que se hace en los parques nacionales, espacios protegidos, y dice, no, eso es control poblacional. Y entonces te dice, y esos son unos profesionales que saben, no, mira, yo soy titular de un coto cinegético, que tengo un par de ingenieros que me hacen los planes, que voy a la administración, hablo con el técnico, soy la persona mejor indicada para saber lo que necesita el coto en cada momento. Y yo tengo las herramientas suficientes para decidir y para consultar, si fuera necesario, dentro de un plan técnico. Es decir, los televidentes no lo sabrán, pero los cotos de cazas, según estas personas que tenemos aquí, en España no hay leyes de caza. Luego nos reímos un rato del tema. En España lo que sobran son leyes. Serán buenas o malas, pero en cuanto a... Leyes condicionadas por el sector cinegético, fundamentalmente. Sí, efectivamente. El sector ecologista nunca está en ninguna mesa de debate. No, estar en la mesa es fácil, pero no te hacen caso. Argumentemos. El control poblacional es un neolenguaje, es un tipo de caza que se llama caza selectiva, que es la que practico yo pues todas las temporadas de caza, en un momento dado cuando la situación es más favorable para realizar. ¿Por qué? Pues porque al final ese equilibrio natural, que es raro que no haya salido, pues no existe. ¿Qué animales cazáis en tu coto? Bueno, es el aprovechamiento fundamental es la caza mayor, porque, por así decirlo, eso
es un poco la tendencia de los últimos 30 años, el abandono de los montes, el abandono de la agricultura, pues lo que ha generado es un trasvase, digamos, de la caza menor a la caza mayor. Al haber más refugio, al haber más bosque, por así decirlo, matorral para esconderse, pues digamos que la caza menor, fundamentalmente la perdiz, ha ido hacia abajo, el conejo por los temas de las distintas enfermedades no logra recuperárselo, y eso es una de las causas por la que dos especies emblemáticas como el lince ibérico y el águila imperial ibérica no repunten. Ese es el único problema de las dos especies. No es el único, pero ese es el fundamental. Pero digamos que hoy en día lo que se ha impuesto es la caza mayor. Piensa que en las dos Castillas, por ejemplo, O sea, pues son los ungulados, vamos a ver, son los ciervos, son los corzos, los gamos, el jabalí, y luego pues en las zonas más escarpadas pues tenemos a los muflones, a los rebecos y al macho hispánico, que por cierto la cabra hispánica, que es un poco el emblema del mundo cinegético español. Vienen muchos cazadores internacionales de muchas partes del mundo solo por abatir ese ejemplar y pagan ingentes cantidades de dinero. Pues la actual ministra pues, se lo ha regalado a nuestros queridos amigos los franceses, que ya tienen una especie similar en los Alpes, y nosotros, dadivosamente, este endemismo propio de la península ibérica, se lo hemos regalado. Los ecologistas, lógicamente, no han dicho nada, y nosotros estamos indignados, asustados, y absolutamente es que no sabemos. O sea, si hay algo que tiene España, pues entre otras cosas, son una serie de endemismos, porque la península ibérica funciona como una isla, ¿sabes? Tiene sus propias peculiaridades. Ignacio, suena un poco de coña que diga, tenemos una cosa, especie nuestra, vengan a matarla. Suena un poco como medio de coña. Bien, porque, pero eso es entender la caza, y ahí estaba mi propuesta, que es el prólogo de Ortega Gasset sobre la caza. Me vas a decir tú, que eres profesor, que yo he estudiado contigo, que yo he estudiado filosofía, que la realidad humana no es contradictoria y a veces absurda, y que la cultura genera esas cosas. Yo he estado con los masáis en su rito de iniciación, que es matar un león con la lanza, y eso lo siguen haciendo. Es una tribu rica, son pastores y no tienen ninguna necesidad de cazar, es un rito iniciático. ¿Hay que ir a prohibir a los masáis eso? ¿O nos lo tenemos que prohibir a nosotros porque somos el hombre blanco y claro, nosotros, entre nosotros... Lo están dejando de hacer, ¿eh? No, no lo están dejando de hacer. Sí, lo están dejando de hacer porque hay demasiados accidentes. Sí, no, no lo están dejando de hacer. Y es que no es que hay demasiados accidentes, es que cazar un león a lanza, por definición, es una actividad peligrosa, pero al masái no le da miedo eso. Es decir, el masái lo asume, es su rito de iniciación. ¿No le da miedo al padre o al hijo? Pero le va bien. Generalmente no le da miedo a ninguno de los dos, pero por supuesto que hay riesgo. ¿Cómo no va a haber riesgo? Si es que aunque vayas con armas digo, de fuego, es muy peligroso cazar a un león, por definición, evidentemente, pero vamos a ver, que ese no es el caso, porque en España no hay predadores de ese tipo, ¿no? Yo lo que quiero simplemente apelaros es que la caza, como un aspecto más de la cultura humana, es absolutamente contradictoria, problemática, y que sí, los cazadores, en la mayor parte de los casos, estamos absolutamente enamorados, y yo estoy todo el día en el campo, porque el coto de caza, el cazador, lo que es la persona que paga o que está invitada por ir a un sitio a cazar, pues ese va 8, 10, 20 días al año, lo que puede en fin de semana. La persona que está ahí, o porque vive ahí, porque es una persona jubilada, o porque es una persona del pueblo, o yo que estoy ahí, pues porque tengo ganado, porque tengo olivos y porque hago una gestión también cinegética, estoy todo el día. Y es una actividad integral, que integra todo lo que conforma ese medio. Por tanto, dos posturas claramente confrontadas. Alessandro plantea que no es verdad que tú puedas amar a un animal cuando al final lo matas, y tú planteas que tú puedes amar a un animal aunque lo mates. Totalmente, totalmente. ¿Y ese momento en que el animal se está muriendo? O sea, cuando el corzo tú le pegas un tiro y ves que se muere, en ese momento tú sientes que lo sigues amando. No, es que hay un sí o no. Sí, totalmente, vamos, es un movimiento pues, sumo de... Es lo que puede sentir, yo no lo sé, yo no soy aficionado, por ejemplo, a los toros, lo que puede sentir un matador de toros. Repito, yo es que de ese mundo desconozco, pero es lo mismo. Que pueda sonar paradójico para una persona que no, como tú, está lógicamente en contra de la caza, es evidente, pero es una discusión al final entre el ateo y el creyente. No lleva a ningún sitio, por eso yo no quería ir a ese ámbito de discusión, porque yo estoy en contra de la caza, yo a favor, y bueno, vale, ¿y por dónde seguimos? El asunto es que para el animal, en ese momento, ¿lograrías convencerlo? Bueno, el problema es que el sujeto, en este caso, que es el animal cazado, no es reconocido por el cazador como un ser
Pero lo está- igual, digamos. pero lo Es como está cuando, amando. Eso por pero supuesto, pero no es se usa como, igual, eso es por como supuesto, cuando, claro. es como cuando la gente tenía esclavos y les hacía, o sea, en fin, y no tenía ningún escrúpulo ni ningún. Un poco capciosa la analogía, Está- pero bueno, bien. no, se no, te será entiende la idea. será ¿no? capciosa, Tiene sus siglos. pero Sí, tiene, sí, pero, sí, pero van por ahí, ¿no? O sea, yo lo que, de Agar-Sara. sí, Ese es el bueno, pues síndrome de Agar-Sara. exactamente, ¿no? O sea, Cualquier que bueno, psicólogo lo puede explicar mejor que yo. no reconoces al otro como algo a respetar, o sea, Y es- por es así tan- decirlo, ¿no? Es Entonces, tan curioso, sí, sí. entonces, yo lo que quería, sobre todo lo que quería es entrar en el tema de la caza como entretenimiento. O sea, aquí hay un tema que tú has comentado. ¿Qué tiene que ser? ¿Una obligación? No, todo lo contrario, quiero decir, pero es que tú lo has planteado como que es que el señor jubilado del mundo rural no tiene otra opción más que salir a pegar tiros por el campo, pongo un porque ese es ejemplo, el te único, pongo más, te porque pongo ese es el más. único entretenimiento que puedan tener. Yo lo que quiero decir es que, a ver, yo salgo muchísimo al campo, porque hay una cosa que los cazadores son incapaces de reconocer, y es que hay otras personas que aman el campo y aman los animales y no los tienen por qué matar. Esto es una cuestión que me parece una incapacidad por parte de los cazadores que nunca he comprendido. El reconocer que hay otras personas que salimos tanto o más al campo que ellos, que lo entendemos tanto o mejor que ellos, y que sin embargo somos descalificados continuamente por el mundo cinegético. Y entonces yo, que soy amante de los pájaros y que salgo todas las veces que puedo a ver pájaros por el campo, no me puede decir un cazador que él sabe más que yo o cosas por el estilo, porque primero no es cierto. Y segundo, pues puestos a amar, pues me parece a mí que yo demuestro mayor amor cuando no me cargo al animal al que estoy observando. Vamos, digo yo, es una cosa elemental. Pero es que además hay una cuestión fundamental. Si la caza es un entretenimiento, busquemos otros entretenimientos. Es decir, esto es una cuestión de educación ambiental. De educación ambiental elemental. O sea, a los niños no se les puede estar enseñando en escuelas cinegéticas de caza, como hemos visto recientemente, que se subvencionan. En este país se subvenciona a los niños para ir a aprender a cazar, a niños entre 7 y 12 años. ¿A ti te parece eso normal? Pues a mí no me parece normal. Y yo estoy totalmente en contra de ese tipo de actividades, y menos a que estén subvencionadas. O sea, me parece totalmente fuera de lugar. Segunda cuestión. El mundo de la caza, como ha dicho antes Teo, no tiene nada que ver en España o en los países mediterráneos con el de los países nórdicos. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Nada que ver. Aquí en España, el pájaro que vuela a la cazuela. Esa es la ley del cazador. Esa es la ley del cazador en nuestro país. Y ese es el problema, que tenemos. Pero el problema no es que haya un tanto por ciento de infractores. El problema es que la jefatura de los cazadores son infractores y continuamente están intentando buscar las triquiñuelas para vulnerar la ley, y que cuando la ley se impone, porque por ejemplo Bruselas exige que se cumplan unas leyes europeas, pues entonces los cazadores españoles, refugiados en su federación y en el Partido Popular, intentan continuamente saltarse la ley europea a la torera, y eso es inaceptable, y eso es una de las cuestiones fundamentales por las que es imposible llegar a entenderse con el mundo de la caza. Cosa que, por cierto, no ocurre ni de lejos en los países nórdicos. Teo y luego Ignacio. Sí, por destacar un elemento, como muestra de hasta qué punto el sector cinegético está metido en las administraciones, especialmente autonómicas, pero en la estatal, y la relación con el Partido Popular, no hay más que ver cómo en los últimos años, desde que tenemos esta legislatura, este gobierno ha aprovechado una modificación del Código de Circulación para meter unos temas de caza con el tema de los accidentes de caza. Ha modificado la ley de montes para meter... la legislación anterior. No estoy comparando, estoy diciendo que lo que está es consiguiendo que este ministerio cambie las leyes para favorecer diferentes aspectos cinegéticos, por ejemplo, en los parques nacionales, permitiendo la caza dentro de los parques nacionales, nuestras joyas naturales, menos el 0,7% de nuestra superficie, el único territorio donde por ley no se cazaba, bueno, ahora también se caza gracias a este gobierno. Y este gobierno, no olvidemos, por ejemplo, cómo el colectivo cinegético llegó a hacer incluso hasta una manifestación pocos días antes de las elecciones en contra del gobierno socialista, y con claros intereses y con claras relaciones con el Partido Popular. Entonces,
que hay una relación y que las leyes de caza de la mayoría de las comunidades autónomas, las que la tienen, algunas todavía ni la tienen, la mayoría de ellas están más condicionadas por el sector cinegético, que han conseguido que hasta se pongan de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista para defender el Parain, por ejemplo, en Valencia. Cosas difíciles de ver en muchos temas, en caza se logra. Como en el Congreso de los Diputados hay un lobby cinegético con personas de diferentes, no sé si de todos, pero de la gran mayoría de los partidos políticos que están representados. Quiero decir, hay un lobby pro caza muy potente y muy cercano al Partido Popular, económicamente potente, pero también políticamente, que está condicionando nuestras leyes ambientales. Querido Teo, antes de empezar a hablar me has enseñado esa publicación de Jara y Sedal, Sí, no, que hablaba del lobby ecologista, y ahora tú me lo devuelves diciendo que hay un lobby cinegético. Yo es que no sé nada de lobbies, o sea que puedes decir lo que quieras, la teoría de la conspiración que tú quieras. Sobre ensuciar el buen nombre de la caza, adscribiendo una tendencia política, como es el Partido Popular, como diciendo que el cazador, pues por definición, pues como el socio del Real Madrid o como... No, pero espera, déjame... Que ciertas entidades cinegéticas, no todos los cazadores, me parece muy bien, hombre, es un mundo heterogéneo y hay de todo, por supuesto. A mí me parece, en este ámbito de debate, con Juan Carlos, no me parece muy fino por tu parte, pero vamos, que si tú lo consideras así, me parece bien. Que, bueno, la caza, si quieres luego discutimos eso sobre... si la caza tiene alguna tendencia política o no. Si la caza es de derechas o si la caza es de izquierdas. Exactamente. ¿no? Sobre si hay cazadores de derecha y cazadores de izquierdas. Bien. Pero las entidades que gobiernan la caza, hoy en día, son de derechas. Por lo menos están relacionados y van de la mano del Partido Popular en muchos temas. Yo no estoy de acuerdo porque, como tú sabes, en Castilla-La Mancha, esta nueva ley que se ha aprobado en las Cortes, los primeros que han estado en contra ha sido pues la Asociación Ática y APROCA, que ha estado totalmente en contra de mil cosas. O sea, eso es inexacto y no es cierto. Ignacio, te voy a dar la palabra ahora mismo porque tenemos al otro lado de la línea a Isabelo Herreros. Isabelo, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, has llegado al teléfono justo cuando estábamos preguntándonos si la caza es de derechas, si la caza es de izquierdas, aunque son dos grandes contenidos ideológicos que ya yo por lo menos no tengo muy claro qué significan. Lo que sí que es cierto, y te llamamos por eso, que a la monarquía le ha gustado siempre mucho la caza. Efectivamente, pero antes de nada decir que, bueno, me he criado en un barrio obrero de Toledo, donde, bueno, pues había cazadores de izquierdas, gente que habían estado en la cárcel, y la diferencia es que, bueno, pues cazaban para sobrevivir, para llevar algo de comer a la familia, y en algunos casos, pues los detenía la Guardia Civil, les pegaban una paliza, y además les quitaban el conejo, la perdiz o lo que llevasen. Pero como divertimento, pues está asociado a la caza, pues siempre pues está la gran burguesía, la aristocracia y a la monarquía. No hay nada más que ver, pues el retrato más conocido de Carlos III nos lo representa con escopeta. Hay una asociación muy íntima con la caza de los Borbones. ¿Y por qué? Tú que eres un experto en el asunto, no de la caza, sino de los Borbones, o de las casas reales españolas. Las casas reales españolas, bueno, era una... pues esto que luego en forma de casi de cómic, pues nos lo representaba Luis García Berlanga en aquello de la escopeta nacional. Bueno, pues es un antiguo divertimento y donde pues nunca han tenido en cuenta pues ni en fin, lo último que se les ha ocurrido es que bueno, que había sufrimiento de los animales, que había exterminio también de algunas especies que han desaparecido de la península ibérica incluso, y hay acontecimientos históricos relacionados con la caza. El ascenso vertiginoso del cardenal Segura se debe a que Alfonso XIII pues iba de cacería a Extremadura y se encaprichó con una sobrina del cardenal Segura, y bueno, pues ahí le vino esos ascensos que le llevaron a cardenal primado. Y la República, pues en buena medida, la Segunda República, pues aunque había pues una movilización popular tremenda que bueno, pues era
ya algo imparable, pero hubo un acontecimiento relacionado también con la casa que precipitó todo y llegó antes de lo previsto la Segunda República. Y fue que a finales de 1930, pues ante el descrédito y ya pues bueno, pues como ha pasado no hace mucho, ¿no? con la operación nazificación de Juan Carlos I, pues se preparó en aquel momento, que ya era un personaje pues muy en fin, ya con una impopularidad tremenda, Alfonso XIII, pues las clases dirigentes, los poderosos, iban a preparar la operación nazificación en el Príncipe de Asturias, que era don Alfonso, que como conocéis, pues estaba enfermo de hemofilia, y este buen hombre pues fue un día a cazar a butardas con una avioneta. Tuvo un accidente, se dio con la culata y bueno, pues eso le originó pues un agravamiento de la enfermedad, que se quedaron sin candidato al trono, con lo cual todo se precipita y en buena medida pues la Segunda República pues también digamos que algo le debe a esta afición a la cetrería, a la cacería de los Borbones. Hubo una discusión en España acerca de las licencias a los menores como discusión a raíz del accidente que tuvo Froilán, ¿no? Que se pegó un tiro en un pie, si mal no recuerdo. Sí, y precisamente antes se ha citado a Castilla-La Mancha, también en un pueblo cercano al mío, no hace mucho, ahora 3 o 4 años, pues también hubo un desafortunado accidente que acabó con la vida de un menor, ¿no? En una cacería. A mí me parece una barbaridad, pues llevar en fin. Déjame plantearte una última pregunta, Isabelo, Sí. que creo que puede ser relevante. Todos conocemos la afición cinegética del antiguo rey Juan Carlos, ¿no? Sí. Con espectáculos a veces bochornosos, ¿no? Como el del oso borracho, supuestamente borracho, Los elefantes, sí. Mitrofán, elefantes, que yo siempre digo la mamá de Dumbo, ¿no? para sensibilizarnos. En cambio, cuando se estaba preparando la sustitución del rey Juan Carlos por el que ahora es Felipe VI, recuerdo que se inventó una serie de televisión donde Felipe en aquel momento presentaba un programa ecológico de buena relación con los animales, donde de alguna manera se planteaba que un nuevo monarca pues ya no puede ir por ahí pegando tiros. ¿Ahí hay algún tipo de modernización? ¿Es una cuestión simplemente de marketing? ¿Hay algún elemento profundo en la idea de la monarquía como el privilegio que tienes para hacer las cosas que ya no hacen otros? Te pido una reflexión al respecto. Bueno, yo creo que como la política de transparencia informativa, pues no, a pesar de que ha habido un cambio en la jefatura del Estado, en fin, tenemos otro rey, pero en eso no hemos avanzado mucho, con lo cual no sabemos si este rey... Pero al parecer no le gusta la caza, me dicen. Sí, pero bueno, puede coincidir eso, que no le guste la caza, y como pues a su madre pues parece que no le gustan los toros, en fin. Pero, en fin, eso no nos consuela mucho. Bueno, Isabelo, pues nada, muchas gracias, seguimos en contacto y esperamos contar con tu presencia pronto aquí en La Tuerca. Gracias y buenas noches. Siempre que queréis. Buenas noches, Juan Carlos. Chao. Alessandro. Perdone, pero a mí me parece de verdad que estamos como cuando en la ONU o en las Naciones Unidas se habla de que hay que resolver ese problema de los negritos allá en África que se están muriendo, etc. Aquí estamos hablando realmente desde el punto de vista, sé que es un neologismo, pero antropocéntrico. O sea, de verdad, cuando el jabalí corre o el corzo y está perseguido por una reala, a lo mejor ya le han pegado un tiro en una pata y está medio arrastrándose y no logra escaparse y tiene un pánico enorme. De verdad, ese animal se siente amado por los cazadores. O sea, es que, mire, es que el otro día un cazador me decía, como yo tengo perro PPP, mal llamado peligroso,
Él me decía que él tenía los perros peligrosos porque eso era muy hermoso. El último momento cuando ya los otros perros habían atrapado al jabalí y cuando llegaba el pitbull y lo despedazaba y le sacaba todas las tripas por dentro. Es que de verdad, a mí me cuesta mucho que alguien piense que ese animal se siente amado por el cazador. Entonces, es muy bonito eso que me diga, yo paseo por el campo, tengo los atardeceres con mi niño de la mano y le cuento de cuando el abuelo salía a cazar con la escopeta, pero me suena terriblemente igual a una de las peores lacras que tenemos en España, que es la maté porque era mía, porque yo la amaba. Entonces, realmente, los animales que son las víctimas en este momento, nadie está hablando de ellas. Estamos hablando de controlar la superpoblación sobre unas cifras que no tenemos y que no se sabe que existen. Tenemos las segundas víctimas del sector cinegético, que son, según la Fundación Affinity, que es una actividad comercial y totalmente voluntaria, la información que recoge, 130.000 perros abandonados al año, de los cuales más de la mitad son abandonados por los cazadores. Todos esos perros que van a ser sacrificados en las perreras de España se sienten amados por los cazadores. Es que realmente no sé por dónde estamos llevando este tema. Querido Alejandro, mezclas cosas, o sea, si lo mezclas todo en el discurso, al final no nos aclaremos. Pero es que entonces tú no amas de la manera correcta a un animal. Puede ser, puede que yo esté enfermo o loco, pero lo que mezclas en tu discurso es un tema que es delictivo, ¿sí? Es una cierta actuación con perros, con animales domésticos, ¿sabes? Y que eso es delictivo, es un comportamiento delictivo. No, pero lo mezclas con el segundo. Y lo otro, como te vuelvo a repetir, discutir tú y yo. Imagínate que a ti te gusta, no sé, tú eres vegano o eres... Soy vegano, vale, sí. Tú eres vegano y yo te digo, pero es que donde esté un chuletón y tú me dices, claro. Ya, pero es que a mí no me gustan los chuletones. Esa discusión ¿a qué nos lleva? Es que veo lo que es realmente. Bueno, bien, tú lo ves desde tu perspectiva, pero yo desde mi perspectiva veo que en una sociedad libre, heterogénea como la nuestra, con todos los problemas que tiene, hay muchas opiniones, hay muchas propuestas de vida, y creo que lo que defendís vosotros tres es aniquilar nuestra propuesta de vida. Bueno, bien. Pero quiero decir... aniquilan la vida. No, es que yo no estoy de acuerdo. Tú pones en el mismo nivel a los seres humanos y al resto de animales. Y yo no hago eso. Yo he aprendido en filosofía, en ética, que la ética es algo propio de los seres humanos, que somos los que tenemos ética. Vosotros estáis proponiendo algo que, como dice un conocido cocinero, Robin Hood, muy inventado ahora, la culpa de todo la tiene el cabrón de Walt Disney, que antropomorfiza a los animales y les da características humanas. Entonces vosotros le estáis dando a los animales características humanas, creyendo que la naturaleza va el lince y el conejo de la mano, paseando por la tarde, viendo el atardecer. La naturaleza es crueldad también, por supuesto. Es el hombre el que mete la ética en el mundo y en la cultura. Bien, que esta actividad os puede parecer a la luz de los tiempos actuales en un mundo urbanita una salvajada. Yo eso no lo voy a discutir en la vida. Ignacio, en esa dirección, hemos visto que determinados espectáculos supuestamente festivos populares generan el rechazo de mucha gente en los mismos pueblos, ¿no? Es decir, determinadas actividades que lancean un animal o que... es más de gente que viene de fuera que del propio pueblo. Bueno, pero más o menos correcto. Algo que no hace muchos años la gente lo disfrutaba, hoy lo vemos como con cierto... Yo, mira, desde mi ámbito, ahí en Castilla-La Mancha, en el sur, es decir, aquí el día más grande, en las fiestas del pueblo, es cuando se sueltan las vaquillas, se corren los mozos y las mozas, y luego ¿sabes cómo termina todo? Vienen los matarifes, se matan y se hace una caldereta y todo el mundo disfruta, porque luego vamos a hablar de otro tema que yo como ganadero reivindico. Nosotros tenemos que alimentar a 6.000 millones de personas. Claro, la caza no sirve para alimentar, sirve la ganadería, pero es igual de cruel, o desde mi punto de vista es más cruel el tratamiento industrializado de la ganadería, ¿sabes?, que matar a un animal salvaje en un lance de caza, que en la mayor parte de los casos, depende de las modalidades, pero por ejemplo en una espera o en un rececho prácticamente ni se entera, para mí me parece mucho más humano eso
que la forma industrializada que tenemos hoy en día de generar toneladas y toneladas de carne para abastecer a la gente. Aunque he de decir que es que somos 6.000 millones de personas, entonces necesitamos una forma de alimentar a la gente. Tu propuesta, la propuesta de los veganos, no sirve en muchos casos. No sirve en muchos casos. A ver, Le damos la palabra a Teo, Alessandro, supongo que tú también, Alejandro. Pues venga, nos hemos comido ya casi el programa, ¿eh? Y vale, pues quedan dos entonces, o tres temas que quisiera que toquemos. de forma telegráfica. Primero, lo que no sirve, el modelo que no sirve para el futuro, el que no es compatible con el cambio climático, por ejemplo, es la alimentación carnívora. Es que no es posible seguir alimentando a la población de todo el mundo, si todos pudiesen comerse un filete, que evidentemente sabemos que no, es imposible mantenerlo esto. El impacto que tiene la ganadería para el cambio climático es tan importante que también ahí, aparte por el tema del sufrimiento del animal, también por razones ambientales hay que empezar a poner límites a esto. Pero yo creo que lo que hay que darse cuenta es que la sensibilidad de las personas está cambiando. Está cambiando, en los últimos 10-15 años está cambiando. Por eso el número de cazadores se va reduciendo, en parte, sí se habló en España. Por eso cada vez el rechazo hacia las corridas de toros es mayor. Por eso cada vez hay más gente que se alarma cuando ven cómo disparan a un animal. Yo sé que hay cazadores, a mí me lo dicen cazadores, que ellos no matan corzos. Porque el corzo, el ojo grande, parece que le da un toque así más humano, y no matan corzos, pero sí matan los ciervos. Ahí hay muchos elementos muy personales que yo no puedo entender. Yo estoy de acuerdo, no puedo entender cómo muestras el amor a un animal matándolo. Pero es cierto que hay gente que está todavía en esa situación. Y yo creo que ahí va a haber una deriva progresiva en la mentalidad de la gente, en la cual la caza tiene todas las de perder. Por diversas razones, pero por mentalidad. En eso estamos de acuerdo. Vale, pues siendo conscientes... O sea, que al final vamos a ser nosotros los objetos de la conservación. Pero déjame terminar. Siendo consciente de eso, si yo estuviese en el mundo de la caza, empezaría a plantear muchos cambios. Siendo consciente de eso, empezaría a plantear muchos cambios. Hay uno que no vais a poder cambiar. Bueno, sí, quitar la escopeta y poner una cámara de fotos. Y todo lo demás es igual. El lance, la comida con los amigos, el disfrute, o sea, el disfrute para la caza. Pero estamos hablando, ¿cómo se hace? ¿Con cámara de fotos? No. En Cabañeros, ¿cómo se matan 5.000 ciervos que hay que matar? ¿Cómo se matan? Habrá que tomar son medidas para que no haya esa sobrepoblación. Es que con el actual modelo de caza se está fomentando esa sobrepoblación. No. Es que ese es el problema. No es cierto. Se está generando un problema, se ha eliminado a los predadores y por lo tanto evidentemente esas poblaciones se disparan. No. ¿No? ¿Por qué? Vamos a ver, Teo apela al argumento clásico que yo he mencionado antes del supuesto equilibrio cinegético, o sea, equilibrio natural de la naturaleza, que no es cierto. No es cierto actualmente porque vivimos en un mundo y en un país muy humanizado, donde todo el paisaje que vemos, cuando tú haces un viaje de norte a sur, está humanizado. Desde tiempos de los fenicios, quiero decir, la relación con la naturaleza y el cambio medioambiental de la misma ha sido un movimiento que no se ha parado hasta ahora. Además tenemos todo el problema de las especies alóctonas, etcétera. Los constructores llenan de rascacielos la costa. Por supuesto, claro. Los ministros se hacen un chalecito en un parque natural. Pero ¿qué es lo más agresivo contra la naturaleza? El desarrollo económico humano, el mundo urbanita, eso es lo que trastorna todo. ¿Qué puede hacer el cazador contra eso? ¿Tú te crees que el cazador es el máximo culpable? Pero si es... Es decir, es algo que no se sostiene. Cuando el propio Teo está admitiendo que en la mayor parte, sobre todo en los terrenos protegidos de la España seca, de la España mediterránea, donde por definición, meteorológicamente y ambientalmente, el ecosistema es muy frágil en el sentido de que son grandes periodos de sequía y que nunca haya alimento suficiente, el control poblacional es fundamental hoy en día porque reestructurar ese equilibrio al final es despoblar más si cabe la península ibérica. Hoy en día sí, por precisamente ese desarrollo de la actividad cinegética. Por eso hoy en día tenemos este problema, fundamentalmente. Bueno, ¿no es más decente un cazador que la industria cárnica de nuestros países? A ver, si hablamos de... podemos criticar a los cazadores comiendo carne 5 veces al día, podemos criticar a los cazadores al tiempo que no queremos saber cómo se matan, cómo se crían a los pollos, a las terneras... Es que no se está criticando solo a los cazadores, es que se está criticando a las granjas, es que se está criticando a los mataderos, es que se está criticando el modelo general de consumo,
o de sobreconsumo. De hecho, yo creo que los grupos ecologistas a lo que menos tiempo dedicamos hoy en día es a los temas de caza, porque tenemos tantas otras preocupaciones que es que ya no nos da ni tiempo. Nosotros encantados de que se os olvide el tema, ¿eh? Pero bueno, Alejandro. Yo lo que quería comentar es este mito del equilibrio, que los cazadores introducen equilibrio en la naturaleza y tal, porque es que es un mito, o sea, realmente es un mito. Cualquiera que conozca el campo español, y particularmente yo entiendo que tú vienes de Castilla-La Mancha, ¿no? Por lo que has comentado. Yo soy lucense y conozco también mucho la gallega, montaña gallega, con lo cual que ahí cada vez que viene el lobo, el señor le mata el lobo su ganado, va a la administración, no le hace ni puñetero caso y el señor utiliza sus propios medios, por supuesto, no legales, para acabar con el problema, porque la subsistencia de ese señor esos animales. Otro tema muy interesante hablar, el lobo. Sí, todas esas cosas tienen su solución. Pero yo lo que quiero comentar es que, a ver, en este país, y particularmente en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en una serie de comunidades autónomas, la caza ha sufrido un proceso de intensificación brutal. Es decir, lo que se han convertido muchos cotos de caza mayor en este país es en granjas de ciervos, tal cual se dice, donde los ciervos están famélicos en muchas ocasiones, porque yo no me cabe duda de que Ignacio será un gestor responsable y pondrá todos los medios para que sus animales estén en condiciones. Pero hay, te lo garantizo, muchos cotos de caza mayor donde hay tal sobrepoblación de animales. Alejandro, la crisis, se dan la mitad de monterías en España porque no hay dinero. Y eso es Eso no justifica. No. O sea, se gastan dinero en cercar miles de euros, en cercar fincas. Esos cerramientos tienen 20, 25 años. Eso no tiene nada que ver. No, perdona. En unos cerramientos, en unas cámaras de vigilancia, en unas guarderías, etcétera, etcétera. Bueno, en construirse chalés. Eso, los animales que están en ese coto, te aseguro que no pasan hambre. Eso te lo aseguro yo. Eso te lo aseguro yo, porque un animal famélico no desarrolla. ¿Y qué me dices de las granjas de perdices, donde se crían millones de perdices para que maten a las perdices? Porque los señores ecologistas, el ministerio, las distintas administraciones consideran que conservar ciertos animales es prioritario y conservar a la perdiz roja, que es uno de los emblemas de la fauna españa, no es prioritario. Nosotros, o sea, que la culpa de que haya granjas de perdices donde se sueltan las perdices para que haya una serie de fulanos pegándoles tiros. La culpa de que no haya perdices, entre otros distintos. No la tienen los ecologistas, Ignacio. No, pero los ecologistas ayudáis. Mira, si desde lo que has empezado diciendo, que es una cosa que es muy divertida, dice, el campo es de todos. Dice, que en este país no existe la propiedad privada. Desde luego de los cazadores no es. Y también los ganaderos están en contra. Yo no sé en qué mundo vives, pero he de decirte, querido Alejandro, que en el mundo rural, ganaderos, agricultores, gestores forestales, gestores cinegéticos, estamos fundamentalmente a lo mismo. Y cuando un agricultor tiene un problema porque antes de recoger la cosecha le entran en maíz a los jabalíes, te aseguro que no te llama a ti. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, he de decirte que es que existe la... Te llama a ti para que le hagas daños y perjuicios por tus jabalíes que se han comido su cosecha. Que son míos, que esos animales son míos. No, bueno, eso es lo que vosotros decís. No, no es lo que nosotros decimos. Ignacio, 30 segundos. Vale, en 30 segundos acabo. En España existe no dejan de ser vuestros cuando cruzan la carretera. La propiedad privada y la propiedad pública. Y hay muchas zonas en el monte, como tú sabes, que son de dominio público, donde pasea la gente a su libre albedrío. Pero decir a día de hoy, como si la gente que nos está viendo no tuviera ninguna cultura, el campo es de todo y es utilizarlo como argumento. Hombre, el campo es de quien lo trabaja y de quien está ahí al pie del cañón. Y luego hay, tú lo sabes, parques nacionales, hay parques naturales, hay toda la red Natura con los LIC y las cepas que están en proceso. Alejandro, deja de disparar sin orden ni concierto. Que tú no debes disparar, así que por favor respeta los turnos. Entonces simplemente, es que simplemente quería decirte que, hombre, yo creo que ese tipo de argumentos... Alessandro, 30 segundos porque quiero que... Si se puede nombrar al viejo Marx aquí, la producción produce un sujeto para el objeto y no un objeto para el sujeto. Por lo tanto, la caza se preserva, se continuará haciendo si las administraciones públicas invierten mucho para que la gente crea que ese tipo de violencia es una cosa ética.
el momento en que tomemos conciencia que es violencia y que es justificar la violencia, se terminará. Y lo que es muy grave es que personas como Ignacio tengan conciencia del sufrimiento que tienen los animales en las granjas, tengan conciencia que las granjas industriales son totalmente insostenibles, pero miren hacia otro lado y sigan por ese camino. Entonces, si me dices que no te importa que sean insostenibles las granjas industriales. Yo no he hecho nada. Yo no, pero es que lo son y lo sabes, y tú lo sabes, pero prefieres mirar a otro lado también, vale. con el sufrimiento del animal que sencillamente quiere vivir tranquilamente. Nosotros en la Tuerca tenemos una especie protegida que es Facu, al cual no imaginamos tampoco con una escopeta, porque seguro que, al igual que su adorado Froilán, se pegaría un tiro en el pie. Le hemos dicho que pregunte, por lo menos a su espejo, sobre este tipo de cuestiones. A ver qué nos cuenta Facu. Solo el 18% de los españoles considera que deben darse ayudas públicas a las corridas de toros. Por otro lado, el Estado español ingresa aproximadamente 500 millones de euros en concepto de subvenciones para fomentar y proyectar la industria taurina, según algunas estimaciones. La dificultad para calcular esta cifra de modo fiable se debe a que no hay escalón de la Administración, Unión Europea, ministerios, diputaciones, comunidades y ayuntamientos que no den ayudas a los toros. Los ayuntamientos pagan directamente a los empresarios y ganaderos por los festejos, las diputaciones mantienen las plazas y las comunidades sostienen las escuelas taurinas y también pagan por los derechos televisivos para sus canales autonómicos. Además, los ganaderos reciben fondos de la Unión Europea que diversos estudios económicos cuantifican como el 40% de los ingresos de este tipo de empresarios. Solo en la Comunidad de Madrid, en el año 2012, se destinaron 2,5 millones de euros para sostener estos festejos. Pero no es la actividad taurina la que mantiene edificios de titularidad pública, como las ventas, sino otro tipo de actividades. Por otro lado, se dice que el sector de la tauromaquia mueve 2.500 millones de euros, da de comer a 15.000 familias y crea 200.000 puestos de trabajo. Sin embargo, en los últimos años, la actividad de festejos taurinos se ha visto reducida en un 40%. ¿Cómo puede esta industria seguir generando puestos de trabajo? No deja de sorprender que una industria en crisis como esta haya incrementado el número de empresas inscritas en este sector, sobre todo después de ver datos como el de la consultora Gallup, que dice que la tauromaquia no interesa absolutamente nada a un 72,1% de los españoles. ¿Debemos seguir subvencionando estas actividades o seguiremos señalando al cine, cuyas subvenciones en 2014 apenas superaron los 35 millones de euros? En fin, ahí quedan esos datos. Adelante, JC. Gracias, Facu. Seguiremos protegiéndote como alguien singular, al cual hay que cuidar para que no se nos acabe. Tenemos al otro lado del teléfono a Leonardo Anselmi, portavoz de la plataforma PROU, que logró la abolición de las corridas de toros en Cataluña. Buenas noches, Lorenzo. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Leonardo, te he cambiado el nombre. Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estupendo, pues aquí andamos peleando. Leonardo, fíjate, yo noto aquí en Madrid que salvo en festejos determinados, son los turistas, ¿no?, los que van a las corridas de toros, y la sensación que tengo es que van una vez, se salen a menudo, en mitad, porque desde fuera parecía más bonito que lo que luego realmente es ese espectáculo. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que sí. Por un lado, contarte una anécdota personal. Yo cuando llegué a España más o menos pensaba lo mismo. Yo pensaba que era un aburrido baile de un señor con un animal. Y cuando me enteré de lo que era, me pareció algo absolutamente aberrante, ¿no? Y a los turistas les pasa más o menos lo mismo. Cuando llegan a España, pues se encuentran con esa oferta turística, entran y, bueno, la mayoría de ellos sale al primer toro, pero ni siquiera aguantan, digamos, al momento del estoque, ¿no? Se van muchísimo antes. Así que, como oferta turística, yo no creo que esté hablando muy bien de la consideración que el resto de países, sobre todo países europeos, tengan de los españoles. Ajá. Yo creo que hay arte, ¿no?, en enfrentarse un ser humano a un toro con su potencia, pero lo que no parece tan sensato es todo lo que lo acompaña después, ¿no?, de romperle la columna vertebral, las banderillas, las estocadas. Parece real que hay gente, y lo es, ¿no?, que defiende el arte detrás de esa segunda parte.
¿Qué fue la reflexión que os llevó a vosotros a poner en marcha un proceso que concluyó en que en el ámbito de Cataluña las corridas se terminasen? Bueno, justamente en Cataluña tuvimos un debate fabuloso en el trámite de comparecencias que hubo en el Parlamento, y yo recuerdo muy bien las palabras de Espido Freire cuando se refirió justamente a su opinión con respecto a que la tauromaquia sea arte. Ella decía dos cosas. La primera es que el arte es una virtud tendiente a perdón, me jugó una mala pasada un lapsus lingüe, tendiente justamente a elevar el espíritu humano, ¿no? Y en este caso justamente lo que se hace es eso, se elimina el espíritu humano. Yo no creo que pueda usarse la palabra humanidad en una actividad como la corrida de toros o una actividad como la tauromaquia, donde se está ejerciendo la tortura sobre un ser que la sufre. Por lo cual la consideración de arte ya tiene un primer punto que quizás no es muy favorable. Y el segundo punto en esta consideración del arte es que el arte no es la realidad, sino la representación de la realidad. Y aquí la muerte es absolutamente real. Si nosotros nos retomamos un poco, digamos, a la vieja tragedia griega, veríamos que incluso antiguamente se podía matar al esclavo para generar la catarsis. El esclavo moría de verdad. Pero bueno, luego eso se prohibió esa matanza del esclavo, y sin embargo, así todo, seguía habiendo una catarsis dentro de la tragedia. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es quizá diferenciar un poco lo que son percepciones. Hay antitaurinos que dirán yo no veo arte ahí, hay taurinos que dirán yo veo arte, pero eso son percepciones. Hay otra cosa que no son percepciones, que es una realidad, que es un animal que sufre, que es torturado, que pierde la vida y que se proyecta la violencia. Y ahora me gustaría también comentarte un tema muy importante, y es la declaración que tuvo el Comité de los Derechos del Niño con respecto a la tauromaquia. Lo que viene a decirnos el comité es que la violencia que es proyectada termina siendo, en definitiva, negativa para nosotros como nuestra sociedad, y pidió tanto al gobierno de Colombia y de Portugal, que fueron los que se examinaron en aquel momento, que alejen los niños de la tauromaquia, porque eso vulneraba la Convención de los Derechos del Niño en el 89, o sea, vulneraba una de las 8 convenciones de derechos humanos. Hay un elemento vinculado a esto, y es la herencia, ¿no?, de España en América Latina, y en Colombia con los animalistas están habiendo problemas. Sí, justamente nosotros sabemos que sobre todo lo que son las ganaderías de toro de lidia están fuertemente vinculadas al paramilitarismo y a la ultraderecha colombiana, y justo el día de ayer los animalistas recibieron amenazas de muerte por un conocido grupo delictivo y ultraderechista colombiano, que son los Águilas Negras, que se les conoce muchos asesinatos y muchísimas actividades delictivas y sobre todo de máxima violencia. Y bueno, hay una cosa que es clara: en este momento en Colombia se está llevando adelante un proceso de paz. Ese proceso de paz hay gente a la que le conviene, que es el 99,9% de los colombianos, y un grupo de gente a la que no les conviene, que son los ultraviolentos de los que estamos hablando y los que tienen negocios en el mercado de la guerra, en el mercado del armamento. Bueno, pues esta gente se está oponiendo justamente al movimiento animalista y han comenzado a perseguir y amenazar de muerte al movimiento animalista, que le han dado 24 horas para salir del país a muchos de ellos con nombre y apellido en un comunicado de las Águilas Negras. Pues justamente porque el movimiento de los derechos de los animales es el que promueve la paz, incluso sin discriminar entre especies. Y eso probablemente sea lo que más les está preocupando a estos señores, que lo único que promueven son la violencia, tanto hacia los humanos como hacia los animales también. Una última pregunta rapidísima, Leonardo. Desembocaste en una dieta vegana, que para un argentino no debe ser muy sencillo. Al principio no, la verdad es que al principio es toda una reculturización, pero bueno, la dieta vegana es un poco de lo que hablábamos recién, es quizás la dieta de la paz mundial, ¿no? Porque es la dieta más eficiente para la división del alimento, la dieta más interesante también en materia del efecto ambiental que tiene nuestra alimentación, y por supuesto es la que no violenta la vida de los animales para poder alimentarnos. Bueno, llevo unos 8 años así, de momento voy muy bien, la salud me ha mejorado incluso bastante, por lo cual, bueno, pues probablemente sea una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Qué bueno, Leonardo. Pues te mandamos un fuerte abrazo a ti y, por supuesto, un abrazo también a los compañeros y compañeras de Colombia. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias por esta mención de los compañeros colombianos que lo están pasando bastante mal. Bueno, pues muchos abrazos, cuidaros mucho y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta ahora. Pues tenemos que irnos. Dejadme preguntaros corriendo, ¿es la caza machista, Alessandro? La caza, bueno, habría que decir que es el machismo, pero sí, es el concepto de violencia. ¿Cuántas de mujeres hay que ejercen la caza?
Muchas, pocas. No, sí. Pocas, ¿verdad? No, porque está muy ligado al ámbito rural, al ámbito más... ¿No hay mujeres en el ámbito rural? No, que está ligado al ámbito rural, y el ámbito rural generalmente es más tradicional, es más conservador, pero quiero decir que hoy en día poco a poco va cambiando. No sé si algún día llegaremos a una situación de equilibrio o antes desapareceremos como nuestros queridos amigos quieren, pero bueno, posiblemente a lo mejor alguna virtud pongamos tener. Estamos en el mal absoluto, pero alguna virtud podremos tener. No es la intención, Ignacio, no es la intención. Estamos intentando alumbrar ángulos, ¿no? De verdad, yo sé que es cuando hemos hecho una tuerca con esta problemática es porque somos conscientes de que... No, yo te lo agradezco, pues es un tema muy interesante, claro, que nunca sale en ningún sitio, y además es mucho más fácil decir, no, son todos unos asesinos y no es el caso, ¿no? Alessandro. Nuestra princesa Corina, creo que en España tenemos una princesa que se llama Corina, ¿no? Que organiza caza de elefantes en África. Pues ella se dedica a la actividad cinegética. Ahora, lo que hay mucho en la montería, en las monterías de lujo, en el tipo de actividad cinegética urbanita, organizada, turística, de lujo, son señoritas que van a escalar posiciones sociales. Y eso, bueno, nos dice mucho del ambiente que hay en ciertos ambientes cinegéticos, que no son los que defiende la escopeta nacional. ¿Has visto últimamente? Entonces te parece una cosa razonable. No hace falta verla últimamente. Primero es difícil olvidarla, porque es maravillosa, yo la veo continuamente. Pero es cierto que hoy en día sigue existiendo la escopeta nacional, no en toda la caza, en una parte del mundo, la caza, en una parte del mundo de la caza. Golf, y con el tema de las mujeres, y con el tema de las mujeres es cierto que hay muy pocas mujeres que cazan, pero además también si nos fijamos en los cargos de las federaciones de caza y de las asociaciones cinegéticas, son muy pocas las mujeres también que están representadas. Vas a permitir que eso es casi una prueba clara de que es un ámbito, bueno, que no está acompasado a la evolución cultural de nuestra sociedad. Bueno, como el gobierno de Syriza, sí, al final del olvido de las mujeres es sintomático en nuestros tiempos. Como en esta mesa, por cierto, hay que reconocer, en esta mesa como hemos fallado, mesa, exactamente. Pero hemos de plantear que ha habido como 10 intentos de traer mujeres, pero ha coincidido que la persona que tenía que estar hoy, por ejemplo, nuestra amiga Ruth, pues tenía un aniversario de su magnífico blog. El caballo de Nietzsche, sí. Y estaban celebrándolo y por tanto no han podido venir, pero somos conscientes del asunto. Estábamos ya casi de despedida, os planteaba si es una actividad machista, Teo. Yo creo que tiene buenas dosis de machismo, como nuestra sociedad también, que no olvidemos que existe, pero sí que me gustaría hacer una referencia un poco final, posiblemente sobre el tema de la caza. Desde Ecologistas en Acción, en general, desde las organizaciones ecologistas, estamos trabajando por una sociedad en el futuro, una sociedad más ecológica, una sociedad más sostenible, una sociedad más respetuosa con los animales también, y en esa sociedad es cierto que la caza tiene muy poco espacio, y de cara al futuro las posibilidades de la caza de supervivir, insisto, son muy pocas. Y quiero insistir en ello porque pienso que realmente desde el sector cinegético se debería pensar un poco en ello. Me parece que no se está actuando de forma muy responsable, a veces con ataques como este, por ejemplo, Harry Sedal, atacando a los ecologistas, llamando a los ecologistas casta. Casta ecologista y cosas así. Bendita palabra. Bendita palabra. Algunos tienen mucha culpa. Bueno, sí Alejandro, y antes, si nos dierais a lo mejor 30 de los segundos que te concedemos, has planteado que había una posibilidad de un modelo nórdico que sería más sensato. Bueno, el modelo nórdico es mucho más sensato que el nuestro, entre otras cosas, porque primero es mucho más respetuoso con la propia naturaleza, está mucho más regulado científicamente, que lo que es el español. Yo le daría la vuelta a tu pregunta en el sentido de que la caza, no es que la caza sea machista, lo que no es feminista. Es decir, hay un componente que es el de la violencia hacia los animales, que va contra un poco el sentir de las mujeres, del feminismo, de
pues eso, de agredir a un ser vivo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cuestiones principales. Hay muchas otras, ¿no? Pero a la mujer nunca le ha gustado la caza. O sea, esto es una cosa atávica, ¿no? O sea, que es así. Entonces, yo le daría la vuelta a tu pregunta en este sentido. Y sí que quería apostillar, para terminar, que, a ver, aunque él se ha puesto en plan victimista total al final, Ignacio, pero no se trata de que los cazadores sean unos seres crueles a los que hay que desaparecer. Yo creo que es un problema de educación, lo vuelvo a decir. O sea, creo que es un problema de educación, no se puede terminar de un día para otro, pero es un tema que paulatinamente, como ha dicho Teo, va a ir desapareciendo. Y lo que tendrían que hacer los cazadores es, en lugar de estarse rebelando continuamente, intentando poner piedras en un camino que es inexorable, sería acometer las reformas necesarias para que la caza que a ellos les gusta, pues sea cada vez más aceptable socialmente. Por lo menos la caza que ellos hacen sea aceptable socialmente. ¿Dos o tres ejemplos de esas reformas? Bueno, pues por ejemplo, hay una serie de cuestiones. Por ejemplo, la caza intensiva, la suelta de perdices para tirotearlas, el amontonar ciervos en un cercado para luego acribillarlos en monterías, esas montañas de cabezas de ciervos que se ven en las fotos de las monterías, la falta de respeto que tienen por la legislación europea, cazando pajaritos, usando la liga, o sea, una infinidad de prácticas que efectivamente son atávicas, pero que son a desterrar. Y lo que es increíble es que cazadores hechos y derechos, con cultura, puedan defender semejantes prácticas. Eso hay que erradicarlo de nuestro país. Eso es lo primero, para que la caza pueda llegar a ser una actividad socialmente, no voy a decir aceptable, voy a decir tolerable, ¿no? Gracias, Alessandro. Le digo, no a la explotación, no a la violencia, no a la discriminación, incluso por especies, no al especismo y por lo tanto no a la caza. En ninguno de los ámbitos, no nos da tiempo a hablarlo, pero es verdad que hay gente que gana dinero con la caza, no gestionando un coto, sino que gana dinero matando, gana dinero eliminando algunos... Blancas, con el fomento al narcotráfico, con muchas cosas. Tú pones a los cazadores a unos niveles éticos de lo más terrible de nuestras sociedades humanas. Las patologías hay que curarlas, y yo creo que la caza, la preservación de la caza hoy en día es una patología, y que la sociedad debería verlo como una patología a que tratar y que erradicar. Gracias, Alessandro. Ignacio. Bueno, tenemos poco tiempo. Querido Alessandro, tú eres vegano, Hitler también era abstemio, y eso falso. No le... Era falso, no era. Segundo punto, querido Teo, si queréis hacer política, pues fundar un partido político. Fíjate, aquí tenéis una persona que es un ejemplo de éxito en la fundación. Quiero decir, vosotros no podéis decir que habláis en nombre del todo y de la virtud. Sí, sí, lo puedes repasar, y que yo hablo como desde un sector, desde una especie de caverna. No, aquí todos intentamos poner en común nuestras ideas y nuestras propuestas. La política está para hacer política. Y desde el movimiento social también se hace política, ¿eh? Otra cosa es el electoral. Por supuesto, pero no digas tú que tú estás investido por una especie de fuerza democrática que no existe. Eres profesor en ciencia política y te puedes explicar el principio de la legitimación democrática. En segundo lugar, hombre, el tema es que vamos a poner un buen ejemplo, vamos a ser optimistas, tampoco vamos a ser negativos. Eso que te has inventado, de que si los nórdicos, no sé qué, bueno, vale, bien. Oye, me das otro argumento para irme a vivir a los países nórdicos, porque este país es poco adecuado para eso. Donde está prohibida la caza, sí, en Holanda. Eso no es un país, bueno, un país de Centro Europa, pero vamos, pero bueno. En Holanda nórdico es como muy amplio. Sí, además, ¿cómo se va a cazar en Holanda si es un país que es un pantanal lleno de tulipanes? Pero bueno, bien, muy un ejemplo. No, pero vamos a poner un buen ejemplo de colaboración entre el mundo, en mi caso, una experiencia que tuve yo, contra un proyecto de autovía absolutamente alocado, y yo hablé con una persona que conoce perfectamente Teo, de mi ámbito, de mi espacio geográfico donde yo trabajo, y tuvimos una colaboración fenomenal, y preservamos lo fundamental en este caso, que es preservar el medio ambiente de las agresiones urbanísticas, de las grandes infraestructuras, que de eso no se habla, pero eso es lo que más daño hace. Y en última instancia, vuelvo a repetiros,
revisar las obras completas de Ortega, buscar el prólogo de La caza, disfrutaréis mucho y no pasa nada. Hay mucha gente de izquierdas que es amante de la caza y no pasa nada. Fidel Castro ha sido un gran cazador de elefantes, Baltasar Garzón es un gran cazador también de elefantes, y hay mucha gente y no pasa nada. Es un mundo muy heterogéneo y no estamos ni chalados, ni nos hemos vuelto locos, ni somos subnormales. Somos gente normal que posiblemente estemos equivocados, porque yo eso nunca te lo voy a discutir, posiblemente estamos equivocados, pero es que la vida son 2 días, querido. Como lo tengamos que pensar todo tanto, dice, en este paraíso posmoderno, homogéneo que queréis crear, a mí aquí no me encontráis, yo me voy, macho. Muchas gracias. Qué poco tiene que ver lo que escribió Ortega sobre la caza actual. Qué poquito, nada. Yo quisiera una cita de Calderón de la Barca que dice que el monstruo más grande del mundo es el que mata a lo que ama. Yo leo a Ortega y lo disfruto, igual que disfruto no haciéndole mucho caso en muchas de las cosas que plantea. Es una buena salud para este siglo XXI, ¿no? Que creo que Ortega es verdad que, en fin, no sé si es el más adecuado para seguirle. El único en el que tenemos los españoles. Aun siendo cierto, como dice Teo, que es verdad que las comparaciones no valen. No sé qué pensaría hoy Miguel Delibes también de ciertos comportamientos vinculados a la caza, igual que también de comportamientos vinculados pues, a nuestro consumo de carne, a las grandes empresas ganaderas, al hecho de que China esté comprando grandes extensiones en África para alimentar a animales para después comérselos. Es decir, forma parte también un poco de la locura del mundo en que vivimos, que cuando uno ve una película como Derso Uzala, ¿no?, de Kurosawa, de ese cazador, dices, no tiene mucho que ver, ¿no?, de alguna manera con lo que estamos discutiendo, aunque es verdad que seguramente ese cazador también existe en España, pero no es, ¿no?, el que nos hubiera llevado a tener una visión crítica, ¿no?, con el mundo de la caza. Hablando del cazador, uno recuerda también con Hemingway que terminó cazándose a sí mismo, ¿no? Igual que en la película, ¿no?, del cazador, terminan ellos de alguna manera jugando con su propia vida. El otro día vi una película que me recordaba a escenas de caza, que me estremeció, que es El francotirador de Clint Eastwood, donde hay un tipo que se jacta de haber asesinado, pues también con maneras, ¿no?, de cazador despiadado, a 169 seres humanos, que estremece, ¿no? Y luego nos quejamos de los locos que degüellan, ¿no?, a seres humanos en directo, pero al mismo tiempo damos premios cinematográficos a alguien que no hace cosas muy muy distintas a esas barbaridades. Muchísimas gracias a los 4 por habernos dado este interesantísimo debate. Nos queda más, creo que merece una segunda ronda el tema, y creo que tiene que ser aquí en La Tuerca, porque somos, como bien habéis demostrado, la única tertulia sin miedo y con memoria. Y como todos los jueves terminamos con nuestra tuerca sound o nuestra tuerca rap, pero hoy terminamos de una manera especial porque el Partido Popular de Madrid ha prohibido un concierto de Sociedad Alcohólica en el Palacio de Vista Alegre. Y creemos que cuando se empiezan a prohibir las manifestaciones musicales, aunque no te gusten, uno termina justificando pues dictaduras militares como las de Franco, que por cierto, a algunos parece que siguen siendo seres anhelantes de aquella situación. Y como una protesta desde La Tuerca a ese boicot, hoy cerramos precisamente con Sociedad Alcohólica y esa crítica a la censura. Boicot, stop censura. Adelante. Aguantando mentiras y manipulaciones. No escucha, no entiende, no sabe, no comprende. Solo que sale de tus putos cojones. Valiente hipocresía. Dentro de tu lista no hay terroristas. Solo personas que van a defenderse, cantando y luchando con uñas y dientes. Cierren la boca a asociaciones de defensores. No respetan el derecho de las libres opiniones. Veniendo torturando en épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordadas.
También denunciamos cantando y tocando. Ahí es donde duele que se expresen las verdades. Una otra vez 50 años más tarde. Delincuentes las asociaciones aplicando sus leyes a las difamaciones. Después los justicieros se reúnen reventando actos culturales y su mitin es un asco. Música no voy menos, otra parte son maneras de vivir. Vivir así es una de sus extremos y provocan y parecen protegidos. ¿Quién está detrás? ¿Por quiénes son dirigidos?